¿Qué tal, amigos y amigas? Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Elvis Orellana Espinosa. Bienvenidos a a este nuevo video. Pues ustedes saben, me pueden seguir en las diferentes redes sociales, principalmente en Facebook y en YouTube. En YouTube ustedes pueden acceder a mi canal, colocan mi nombre, ahí va a encontrar como Elvis Orellana Espinosa, repito nuevamente, este canal donde que abordamos diversos temas. Soy psicólogo social de profesión, con 12 años ya de experiencia, y en este canal de YouTube abordamos diversos temas relacionados justamente con lo que es la investigación, la educación, los estudios y las ciencias humanas o las ciencias sociales y por supuesto desde una mirada desde la psicología. Y pues eso, les invito a que se suscriban al canal, visiten el mismo y ahí van a encontrar diversos videos, conferencias, análisis sobre los temas que aborda la psicología social. Y además de eso, tenemos varias entrevistas en varios campos y pues también les invito a que visiten estas entrevistas. El día de hoy vamos a hacer una entrevista con voz en off, así como se conoce en los medios masivos de comunicación, una voz en off en una entrevista a Carlos, que será un nombre, digamos, para proteger y cuidar la verdadera identidad de esta persona. Y con él, con Carlos, vamos a dialogar sobre un tema bastante delicado, pero que de pronto puede dar las luces para otras personas que estén atravesando esta situación y principalmente hombres, sí, que atraviesan esta situación en el Ecuador y a nivel internacional también mencionar esto de acá. Entonces, bienvenido, Carlos, para el momento que estamos grabando, una muy buena noche y pues cuéntenos un poquito de usted, de su caso y de ahí vamos dialogando, vamos haciendo algunas preguntas que vamos a dialogar principalmente lo que es el fraude de paternidad, ¿sí? Que es un tema que de pronto algunos conocen, de pronto otros no conocen, pero el fraude de paternidad y lo que es la alienación parental, vamos a dialogar estos temas de familia, ¿sí? De relaciones de pareja y el tema de la niñez, que es un tema importante. Bienvenido, Carlos, una muy buena noche. Elvis, te quedo muy agradecido por esta entrevista, por, porque de una u otra manera estamos abriendo una puerta que para el hombre se convierte en algo, en un tabú, en algo secreto, eh, que muchas veces prefiere la gente taparlo, callarlo, y, y yo en cambio estoy aquí presente. En esta ocasión ya voy a dar mis razones. Por las que no doy la cara, pero simplemente sí quiero contar mi historia para que la gente, para que los hombres principalmente sepan qué es lo que tenemos que hacer. Vamos a abordar de pronto parte de los temas legales, cuáles fueron mis errores, cuáles fueron mis inquietudes. Empezaré con una breve historia sobre lo que pasó justamente y cómo se dieron los hechos, cómo descubrí este fraude de paternidad. Y, y bueno, iremos desarrollando, Elvis, en bien de que, como te digo, de que la gente conozca, si sabe de estos casos, no calle, porque lamentablemente al hablar de un fraude de paternidad, estamos hablando de la traición máxima que puede hacerse a un hombre. eh, y vamos a abordar muchos aspectos porque he estudiado sobre este tema y dar a conocer al público. Básicamente eso, Elvis. Gracias, Carlos, por esta importante y sobre todo, yo digo, valiente decisión de manifestar esta situación en este canal de YouTube y como usted conversábamos tras cámaras previo a salir ahora en vivo. O en este video, más que en vivo, sí, a salir este video, usted decía que también quiere salir poco a poco a otros medios de comunicación ya oficiales, digamos, acá en el Ecuador. Entonces, cuéntenos un poquito cómo es su historia y yo creo que partamos desde ahí, ¿sí? ¿Cómo es que se da este descubrimiento de un fraude de paternidad, que es el tema que vamos a abordar? Claro que sí, Elvis.
Bueno, te comento un poco, no voy a procurar entrar en detalles directos porque lamentablemente me cubre una serie de procesos legales en las que uno se metió, en lo que uno le mete, le vinculas en este tema, por lo tanto voy a ser muy escueto. Yo estuve casado con una señora bastantes años. eh, en esos años, pues tuvimos una vida matrimonial, yo pienso yo, tranquila. Sin embargo, con todos los problemas normales de un hogar, fallas económicas, financieras, de todo tipo, lo normal, cuando por hace como aproximadamente unos 11 12 o 10 años, ella empezó pues a aducirme una serie de situaciones diciéndome de infidelidades, ¿no? De que yo era infiel hacia ella y bueno, yo realmente le decía, si yo estoy dedicado a los niños y todo, en ese entonces teníamos un niño, en ese entonces el primero, nuestro primer hijo, y le decía, ¿cómo es posible que pueda serte infiel si paso con los niños, ¿no? Pero bueno, dio lugar a una separación, nos separamos un buen tiempo, luego regresé yo a la casa, transcurrido aproximadamente unos 6 meses de separación, regresé, le pedí que no era prudente que terminemos la relación, teníamos al fin y al cabo un niño y ese niño yo lo amaba con toda mi vida y no era prudente. Entonces, te cuento esto que más o menos por el mes de enero, la señora me presenta un documento, me lanza, porque nuestra relación tampoco es que estaba tan bien, ¿no? Había esos desprecios de parte de ella, esa manipulación psicológica de que lárgate de mi casa, ándate, o sea, siempre acosándome y uno por no perder el hogar, por no perder a los niños, aguanta todo eso y cuando por el mes de enero me da un papel, le digo, ¿y este papel que decía positivo? Estoy embarazada, pues. Le digo, pero ¿cómo? Si nuestra relación no es que estaba tan bollante, habíamos tenido escuetas encuentros sexuales con ella y le digo, ¿cómo? O sea, siempre la duda, ¿no? Me dice que, ¿qué crees que soy como vos, desgraciado, sinvergüenza? ¿Acaso yo soy como vos? Y claro, o sea, para mí ella era mi figura de cristal, que donde yo pensaba que ella estaba, o sea, no había, no había ni siquiera un átomo de duda en mi cerebro. Efectivamente, yo lo vi como más como, bueno, soy católico, como el milagro que puede llegar a un matrimonio para afianzar y para solidificarlo y limar esas asperezas que lo habíamos tenido, ¿no? Efectivamente, ella demostró un cariño bastante grande, pero transcurrió su embarazo sin ningún problema, dio a luz. Al dar a luz, bueno, yo era feliz, pues mi segundo niño llegaba al mundo, yo estaba como cualquier otro padre, ¿no? O sea, asistí al parto, tuve la oportunidad de verles nacer a mis hijos, entonces para mí era la satisfacción más hermosa, pero te cuento algo anecdótico y eso es algo increíble que parece cuento. Sabes que yo tengo experiencia, coincidencialmente, yo tengo otros hijos de un anterior matrimonio. Esos niños a todos los he visto nacer y el momento en que uno como padre recibe a esos niños en sus brazos, hay ese clic, esa interruptor que se prende en el padre. Yo lo he sentido, lo sentí con mis hijos y es increíble ver que el momento en que uno siente ese corazón palpitante pegarse a su pecho, es como que sientes que tu complemento de vida se ha unido a ti. Cosas anecdóticas con este último niño, no pasó eso. Pero ahora lo cuento después de que ya sabemos que estamos tratando de un tema de fraude de paternidad, obviamente, pero ese instante yo no sentí eso. Pero le besaba y le decía, bueno, mi amor, o sea, soy un padre por demás, mi profesión, como dicen mis hijos, vos papá, no eres ingeniero, eres papá, o sea, tu profesión es ser papá.
yo cocino, yo plancho, yo atiendo a mis hijos, o sea, nada más. Y resulta que fue para mí algo increíble porque yo le cogía al niño y le decía, mi amor, ¿qué pasa contigo? Pero te amo, o sea, siento una llamita dentro porque te veo chiquito, precioso y todo, pero algo pasaba. Pero bueno, pasó el tiempo cuando yo, la señora, la madre, ella entró a una maestría, entró a un trabajo, porque yo era el sustento familiar hasta ese entonces, pero como la economía tampoco es que es una maravilla, decidimos que ella trabaje, ella consiguió un trabajo, entró a trabajar y al entrar a trabajar y había mejor ingreso, entonces ella me dijo, ¿sabes qué? Mejor, ¿qué te parece si yo sigo una maestría? Ya le digo, perfecto, yo me hago cargo de los niños, cuando esa era mi misión, y tú sigue la maestría. Eso significaba pues que yo en la mañana desayunaba, les despertaba, les bañaba, desayunaba, se iban. Gracias a Dios mi trabajo me permitía que a mediodía yo regresaba, almorzaba con los niños y ella, saliendo de la institución pública, venía pues a recogerles a los niños y ella se quedaba hasta que yo regrese de trabajar a las 8 de la noche. Oh, sorpresa, esto se fue decayendo porque lamentablemente la señora tuvo una vida bastante libertina, ¿no? Al verse ya nuevamente, yo qué sé, ya con dinero, con su poder económico, empezó a fallar en el hogar, no venía, no, y claro, uno no es que le recibe con ramo de flores, ¿no? Que bienvenida, son 10 de la noche, vienes oliendo a licor y bienvenida, aquí estamos con los niños, con las tareas, no hemos comido, no hemos hecho por esperarte. Entonces, imagínate que obviamente los encuentros ya poco a poco fueron cada vez peores, ¿no? Eso se fue acabando, pero yo estaba abocado a cuidar a mis hijos, ya los llevaba, ella ya estaba por terminar la maestría, se cuenta que una maestría te lleva 2 años, más lo que yo he criado en los guaguas, o sea, los niños estaban muy adentrados a su padre más que a su madre, ¿no? Bueno, resulta que ya en cierta fecha yo ya le dije, bueno, ¿qué mismo va a ser de nosotros? Y vi que ya de parte de ella amor en su mirada ya no existía, ¿no? Y es algo que uno debe aprender a reconocer, que ya se ha terminado ese círculo y tiene que salir. Efectivamente, decidí salir, salí en buena hora, adquirí un departamento y aquí empieza la historia. Aquí empieza la historia porque resulta que mi hijo mayor, muy apegado a mí, era el más refractario, ¿no? El más que le cuestionaba a la madre que por qué había salido su padre. Y ella obviamente empezó a no dejarme ver a los niños. La primera arma que hacen las mujeres frente a este tema, ¿no? Entonces, si yo era un padre que iba a recogerles a los niños a mediodía al colegio, resulta que me prohibió, no me podía ver y con tremendo fuerza, ¿no? Porque fue al colegio, buscó unos documentos psicólogos de una pseudo psicóloga que tenía de amiga ella familiar, porque no es ni psicóloga, y basada en esos documentos del colegio le prohibió de que yo le pueda ver a los niños. Y bueno, empezó ya a coartarme el ver a mis hijos empezaron a tener ya conflictos en el colegio, como es obvio, se desarticula psicológicamente toda la familia y más unos niños que perdían a su fuerte figura filial que era el padre, ¿no? Porque su madre, si bien estaba ahí, pero estaba mucho concentrada en su trabajo y en lo que acabamos de decir, sus amistades, entonces obviamente los niños estaban muy afectados. Pero ahí comete, como dice, el diablo se duerme, ¿no? Y cuando yo fui a reclamar al colegio que si yo era la persona que pagaba el colegio, ¿por qué no me dejan ver a los niños? El representante financiero de un niño, pero no es del otro niño. A ver, le digo, a ver, ¿cómo? Y el representante legal es la mamá, pero de los dos.
O sea, si te das cuenta es un trabalenguas, ¿no? ¿Por qué yo no soy el representante legal? Bueno, entiendo que como ella se quería pintar de la figura, bueno, ya ella es la representante legal de los dos, pero ¿por qué no era financiero yo si era el que pagaba de los dos niños? ¿Por qué? Ahí me surge la duda y digo, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Bueno, seguía pasando el tiempo y bueno, resulta que mi niño seguía el primero bien refractario, peleándole a la mamá, mi papá, mi papá, mi papá, y ella empieza a tomar, a desquitarse, podría decir yo, ahora ya ha pasado muchos años de eso, y veo que veía a mi hijo encarnada mi figura, asumo yo, porque las acciones, las actitudes, la fuerza del reclamo de mi hijo eran muy similares a las mías, ¿no? Mamá, ¿por qué no llegas? Mamá, ya son la hora de que llegues, son las 10 de la noche. Ahí, claro, estaba supuestamente trabajando y todo. Y entonces empieza mi hijo a recibir unas tranquilizas de Padre y Señor nuestro, ¿no? Cuando un día le veo a mi hijo que yo le fui a visitar un sábado, en buena hora me lo dejó ver, y le veo pues a mi hijo que estaba rasguñado su rostro, rasguñado, tenía un chibolo en la frente y tenía unos hematomas a nivel de la pierna. Entonces, después de que nos fuimos a tomar un helado en el parque, le dije, hijito, ¿qué está pasando? Y el guagua obviamente ya soltó en llanto y me dijo, no, mi mamá me dijo que no te cuente, estaba maquillado, le había maquillado. Bueno, la señora pierde la cabeza, le aruña a mi hijo, le aruña desprendiéndole pellejo de su mejilla, estando en el piso le pateó, le hundió los tacos en su humanismo a mi hijo. Entonces ya estaba desmedida la violencia hacia mi hijo. Eso sumado, porque no fue solo un evento, ¿no? O sea, hubieron varios hasta que yo dije basta. Fui a la fiscalía, denuncié este hecho y para no alargar el tema, como resultado, después de una contienda legal terrible a la larga fueron alrededor de, solo en ese tema con mi hijo, de tres juicios, eh, donde sentí todo el aparataje judicial en contra del hombre, porque aquí vamos a topar ese tema, Elvis, donde siempre coincidimos, ¿no? Que el hombre, la figura del hombre no es vista por la justicia como el ser que pueda cuidar a un menor. Entonces, yo iba a los departamentos técnicos y contaba que mi hijo ya, porque yo ya logré la custodia temporal, me dio una jueza, y puedes creer que me venían a visitar cada mes los departamentos técnicos de psicólogos, abrían mis alacenas, mis refrigeradoras, para ver si yo le daba de comer a mi hijo. O sea, por Dios. ¿Y qué come el niño? Y tiene el uniforme, a ver, enséñame el uniforme, y tengo un hijo que ya vive conmigo 4 años, es mi vida, vivimos los dos solos, mi hijo y yo, pues él tiene por demás ordenado su cuarto, tiene preciosos ordenadas sus medias, que las mismas departamento técnico decían, oiga, qué lindo padre es usted. O sea, ¿cómo es posible que la justicia dé por hecho de que la madre es la buena y el padre es el malo? Ese, Como ese, siempre. ese tema justamente es el que quisiera que profundicemos y usted un poquito más, porque estos últimos 15, 20 años, diría yo, no sé si antes, pero en los últimos 10, 15, incluso 20 años, en lo que es el siglo XXI, como Sí, manifiesto sí. en algunas de las conferencias que también hago en el canal de YouTube, parece que todas estas leyes y las leyes que se han ido aprobando en estos últimos 15, 20 años y los mismos sistemas de justicia, como usted manifiesta, parece que le ven al hombre como si fuera el ogro, como si fuera el malvado, el terrible, y la mujer, la buenita, la santa, no sé, la que no hace nada, digamos así, Así es. para ponerlos en palabras, digamos, comunes y corrientes, como solemos es, decir, digamos, en Así es. lo cotidiano, digamos así. Entonces, usted Elvis, vivió ese proceso, ¿cómo lo por mira? supuesto, Porque de esta manera mira, la o justicia sea, está dudando del hombre prácticamente antes de hacer antes de emitir algún juicio, o algún decreto.
Elvis, te voy a dar datos, pero que son impresionantes, que los viví yo. Ya te he contado uno de los detalles de los fabulosos departamentos psicológicos técnicos de las judicaturas, ¿no? Que como te digo, vienen a invadir a tu casa y te ven como que eres la figura mala vida que puede criar a un niño. O sea, el ser desubicado, desordenado, que, que no está en capacidad ni siquiera de darle de comer. Peor de lavar su ropa o cualquier cosa, ¿no? Pero un caso patético y dentro de mi proceso, ¿puedes creer que yo para poner la demanda, obviamente, a la madre de mi niño, yo tuve la precaución de tomar fotografías de las acciones violentas, todas esas materializadas, como manda la ley, con los diferentes denuncias en la fiscalía, con toda la documentación, en el escritorio de la jueza que llevaba mi caso y a la impugnación de mi abogada diciéndole, pero señora jueza, mire las pruebas de lo que estamos. Ah, no, pero es que es la mamá, pues, te está castigando. Una jueza, una jueza que se exprese de esa manera, pues la mamá, pues, le está castigando. ¿Qué hubiese pasado si eso era inverso? Ahí es la pregunta. Si el padre hacía eso, es el criminal, el asesino. Mínimo ¿Cómo? 5 años de cárcel, mínimo. Mínimo 5 años, mínimo, Elvis. ¿Cómo es posible que nuestras juezas, imagínate, tú vas a una audiencia donde la jueza es mujer, la secretaria es mujer, la abogada es jueza, tu contraparte que llora porque, o sea, ya se gana, si es para ganar, para nominarse al Oscar, es de contratarle, ¿no? Porque realmente llora desde que entra hasta que sale. El cuerpo técnico son mujeres y vos eres el único que tienes que buscar mujeres porque no te puede defender un hombre y eso lo he aprendido. Lamentablemente, el rato que te defiende la voz masculina se encrispan, pero es impresionante ver cómo medusas con sal, cómo se pone frente a un doctor hombre que les refuta las cosas de ella. Y por último les dicen, es que usted no sabe. Tuve que buscarme yo abogadas mujeres para que entre ellas se puedan decir pe a pa y aquí no ha pasado nada y yo quedar bien. Porque caso contrario, Elvis, es terrible cómo te ven y te hacen una radiografía del pies a cabeza, usted es el criminal, usted es el padre criminal. ¿Qué habrá hecho usted para que esta pobre mujer esté en la condición cuando yo ya estaba demostrando que le agredió a mi hijo, que me hizo fraude de paternidad, que me estaba demostrándolo, pero así, mis juicios eran de 8 cuerpos, de 12 cuerpos. Y fui a la Junta Metropolitana de Defensa de la Niñez, que no sirve para nada, fui a todo lado he ido, me conozco todo lado, y es increíble el maltrato que a la mujer, que al hombre le dan todo este cuerpo jurídico que se dice que es para el bien de la niñez. O sea, es terrible, es terrible. Ahora, vamos, y este es un tema realmente delicado. Y esto, estamos hablando de un caso aquí en el Ecuador, pero en otros países también vemos que sucede lo mismo. Y eso es lo que decía, que aparte de estos organismos que son la fiscalía, los juzgados de familia, y es más, ahora los juzgados se llaman de niñez y de familia. Así es. Ya al hombre, no, ni siquiera de familia, se llama de la niñez, la mujer y la familia. O sea, en Mm, vez de poner hombre, ponen familia, pero lo que sí ponen explícito en el nombre de estos juzgados es niñez, mujer y familia. Y así es. prácticamente, como decía por ahí en algún análisis con otra persona, los animales y las plantas tienen más derechos que el Por hombre, supuesto, por ¿sí? En supuesto. este contexto actual, en este nuevo COIP, que también fue aprobado en el 2014, la Constitución del 2008 y otros cuerpos legales. Tenemos también instituciones como los famosos juntas de la niñez y adolescencia, Uh -huh. que también ahí hay de todo, se ve de todo realmente, y el hombre ya de partida es malo.
Y esto Así está es. sucediendo a nivel internacional porque cada vez yo estoy en YouTube revisando profesionales que hablan de estos temas también, es la criminalización al hombre. O sea, Así cada es. vez se habla en contra del patriarcado, en contra del machismo, del macho, se habla en contra que el hombre es violento por naturaleza, y bueno, una Ujú. serie de cuestiones que ha venido con estas leyes, y lo peor de todo es que es apoyada por la misma UNICEF, por la misma Organización de Naciones Unidas, por estos organismos de ONU Mujeres a nivel internacional, y cada vez el hombre casi ya no tiene derechos. Sí, Así es, Elvis. entonces, Es impresionante, realmente es impresionante y cuando uno lo sufre, cuando uno lo cala día a día en los juzgados, pararse frente a una fiscal, pararse frente a las secretarias de la fiscalía, como te digo, son todos cuerpos colegiales de mujeres que, que uno no sabe qué hacer. Cualquier palabra que uno pueda cometer, la brutalidad de que se te salga, puede ser usado en tu contra, porque ya de por sí eres un condenado, eres un condenado. A diferencia de verle a la madre, a la mujer, que simplemente una sola palabra de ella es suficiente para acabar con la vida de un hombre y no, sin ninguna prueba, solo va, se para donde el fiscal y dice, me rozó con una pluma y me siento ofendida, estoy condenado yo. O sea, es impresionante, y esto no solo, impresionante. y esto también no solamente sucede en los hogares, también puede suceder cada vez hay estos famosos reglamentos internos en las mismas universidades, en Así los es, mismos, en las mismas universidades, bueno, no hablemos tanto de colegios y de escuelas, porque ese es un trato de otro carácter de pronto, pero especialmente hemos vivido en el tema de las universidades, en el tema de los trabajos, que hay estos códigos que prácticamente a la mujer no hay como ni, si se le ve es violencia, si no se le ve también es violencia. así es, Que uno se hace una broma de algo es violencia, es acoso, es violación. Entonces, así es, prácticamente la presunción de inocencia del hombre ya ha no perdido. existe en este país. Eso por un lado. Y por otro lado, también quería yo, para retroalimentar lo que usted manifiesta en su caso, también otro elemento que es importante es prácticamente como se hacía a los judíos en el régimen nazi, prácticamente así se le está haciendo al varón, al hombre, digamos así. Y esto van a padecer no solamente los hombres actuales de 18 años en adelante, sino cada vez lo van a padecer los niños, Así es, niñas, los niños y los jóvenes o adolescentes, hombres también, porque cada vez se protege más a los niños, niñas y adolescentes mujeres, pero no se dice nada de los niños de y los adolescentes hombres. hombres, Entonces, así es. realmente esto es algo, prácticamente estamos casi en campos de concentración que se le está mandando, se le está criminalizando al varón estos últimos 15, 20 años, porque bueno, si queremos ir a temas históricos es otra cosa, pero a lo menos en los últimos 15 o 20 años esto ha venido sucediendo y yo creería, y lamentablemente con las leyes y los juzgados que tenemos, esto va a irse cada vez saliendo de las manos. Ahora, yo Así es, quisiera, para complementar la otra parte, vamos con un poquito más del tema del fraude, por de supuesto, paternidad, que nos vaya aclarando, porque este es así un es. tema que de pronto mucha gente escucha este término, pero no conoce. Así es, Elvis. Bueno, continuando rápidamente con la historia, cuando, como te había comentado, en buena hora yo ya tuve la custodia emergente de mi primer niño, pero me quedaba la duda de muchas cosas con el niño pequeño, hasta que un día dije, no, aquí hay gato encerrado, y efectivamente cogí a mi niño pequeño en una de las escuálidas veces que me dejaba verlo, y lo llevé y le hice una prueba de ADN. Oh, sorpresa, lo que me temía fue realidad. Mi hijo no era mío. Ese rato, Elvis, es el momento más difícil, yo pienso, que un hombre atraviesa. Normalmente la mujer cuando se hace madre, se hace a través del parto, el rato que pare la mujer, se consagra su maternidad. El hombre es diferente, en todas las especies el hombre proyecta su ser a modo de inversión en ese niño.
Y por eso es que tú gozas y disfrutas ver a tu hijo que lleva tu misma camiseta de partido de fútbol, que le gusta las armas, que le gusta la carpintería, que le gusta los autos, cualquier cosa. Esa es nuestra inversión de especie. Imagínate a ti que te digan que esa inversión no la tuviste. Elvis, sientes la traición suprema, porque si hacemos una analogía, nosotros estamos siendo condenados por la violencia doméstica y psicológica, ¿no? Eso se sobreentiende que el hombre violento viene, le pega sus golpes a la mujer va y denuncia, etcétera. O la fuerza psicológica que le denigra poco a poco, le va diciendo que no sirve para planchar, porque ese es el típico machismo que tratan de escudarse, ¿no? Porque que sí hay hombres de ese tipo, es verdad, y lo digo, pero habemos otros que no somos así, pero no por eso vamos a ser condenados por los otros, ¿no? O sea, así de simple, no porque hay un violador que es un asesino, que es un criminal, todos somos asesinos, todos somos violadores. No es así, por nada del mundo. Entonces, tener esa violencia doméstica que tiene por la cual la mujer es defendida ante las leyes, ¿qué decimos del fraude de paternidad? Donde tú eres ignorante de una situación de vida, porque primero ella te es fraude, te es ilegal, digamos, en lo financiero, porque obviamente tú estás apostando a un hijo que entiendes es tuyo. Otra cosa, si te cogieran desde un inicio y te van a decir, sabes que este guagua no es tuyo, ¿quieres o no quieres? Si tú aceptas, bueno, pues o sea, es tu cosa. Pero si te engañan, tú estás apostando a ese niño. Estás apostando todo tu ser, toda tu vida, todo tu conocimiento, estás poniendo en su cabecita. Y ya, eso es el dolor de un padre. Te cuento que para mí era duro, muy duro. La señora esta no sabía todavía que yo ya había descubierto. Fueron muchas noches de llanto, Elvis, de quebrantarte como hombre, de tener a un niño entre tus brazos, amarlo como tú no puedes tener idea de cuánto se les llega a amar, porque, o sea, ellos no tienen la culpa, no tienen la culpa de esta asquerosidad, y decirle de dónde vienes, quién eres, quién es tu padre. Elvis, eso desgarra la fibra más dura de un hombre. Eso es, por eso se cataloga como la traición suprema. Es es el acto más puerco que una persona puede hacer a un hombre y a una familia y a un hijo. ¿Qué va a pasar con ese niño en un futuro? Pasó el tiempo y las cosas ya se fueron poco a poco. Esto no iba a ser una novela mexicana donde el guagua iba a pasar a los 18 años sin saber nada. Llegó un momento en que tengo entendido que la madre le dijo, sí, no es tu papá ahí. Fue un choque fuerte porque a los pocos tiempos nos vimos con él y él llorando me dijo, papá, sé que no eres mi papá, pero tú vas a ser siempre mi papá. Elvis, para ese entonces yo estaba siguiendo un juicio de paternidad porque encima más de esta mujer, porque, o sea, el fraude de paternidad, imagínate, son estas mujeres que como ya saben que ese niño no es de ella, no es del matrimonio, entonces imagínate con cuántos amigos, abogados, de manera indirecta ya se habrá preparado. Por eso es que cuando yo ya quise hacer acciones legales, oh sorpresa, caía en las zanjas que ella ya había preparado con tiempo. Porque yo no sabía, no sabes qué es lo que tienes que hacer, qué decisión debes tomar, es una decisión, son decisiones de vida. Adicional,
como la desfachatez y la sangre es obvio, no tienen estas mujeres sangre en la cara, no tienen, me siguió un juicio de alimentos. Entonces tenía que pagar una cantidad brutal por un hijo que no vivía con ella porque tenía yo la custodia, y tenía que pagar por un hijo que no es mío. O sea, imagínate, tenía que pagarle a ella y le importaba. Menos mal, tuve una buena asesoría legal, de tal manera que yo justamente seguí un juicio de tenencia, por eso tuve a mi primer hijo. También le seguí un juicio de alimentos a ella por el hijo que vivía conmigo. Pero cuando conversé con mi hijo, que fue hace poco, hace no un año, y estábamos dentro de la pandemia, ya estábamos por salir la audiencia donde yo había pedido, porque hablando un poquito en términos legales, aquí en Ecuador, tú tienes dos caminos que puedes seguir en este tema de impugnación de paternidad. La primera es la impugnación de paternidad en sí, perdón, la impugnación de paternidad, donde el solo hecho de tener un examen de ADN contrario, o sea, negativo hacia ti, con eso ya te liberan de toda la paternidad, ¿no? Hacia el niño. Y la segunda, que es una impugnación del acto de paternidad, de impugnación de ponerle el nombre. Mi abogada en ese entonces decidió que la mejor manera era seguir una impugnación al acto de reconocimiento de nombre. Y realmente teníamos las de ganar porque ya la jueza nos solicitó el juicio, el examen de ADN, que era lo que yo quería, porque ella hasta ese entonces seguía diciendo a mis amigos, a toda la gente, porque ya obviamente tú entenderás dentro de un círculo de amistad, todos se enteraron porque ella me dejaba mal, y como me dejaba mal yo también decía, pero ratito, si le quité al guagua es por violencia, y tenía que dar mis excusas, pues porque mi nombre se estaba yendo por el cielo. Y, y esta mujer, pues obviamente, con este juicio de impugnación de paternidad y con el examen de ADN, lo teníamos ganado. Pero días antes conversé con mi niño y, como te digo, me dijo, porque yo le dije, mi amor, ¿y sabes algo del ADN? ¿Te ha dicho algo tu mamá? Me dijo, papi, no, no me ha dicho nada, pero gracias a Dios tú eres mi papá. ¿Qué haces a eso, Elvis? ¿Qué haces? O sea, yo tengo que pagarle $18,000 a esta mujer, $18,000, y tengo un hijo que me dices vas a ser tu papá y lo amas. Y ya sabes, ahora sí que no es tuyo, pero lo amas. Y tienes a su hermano aquí que a cada rato, ¿y cuándo vendrá mi hermano? Y ya tenemos que volver a ser los tres como fuimos. 18 te valen miércoles, perdóname la palabra, Elvis. Fui y no puse todos los argumentos que podía hacer y hice que se caiga ese juicio. Sigo siendo el padre de ese niño, y por eso mi cara en off, porque no sabemos qué le depara el destino a ese niño, y ese niño no quiero que este sea una ancla de su vida por un error de su madre y por errores míos también, ¿no? Porque dentro de estos procesos legales, lo malo es que te empiezas a lanzar lodo, y te lanzas lodo con ventilador para tratar de salvarte, porque lamentablemente eres ignorante de todas las cosas, y para ganar viene el abogado y te dice tiene que hacer esto, y vos dices bueno, y, y porque si no le va a venir esto otro, y muchas veces no sabes qué es lo que tienes que hacer. Entonces yo precautelo a ese niño, que lo amo, que ahora sé que no es mío, pero que espero pueda, pueda volver a estar en mi hogar con su hermano, como fuimos antes. Así es que, Elvis, es una historia dura, fuerte, como te digo, a los padres, si tú tienes dudas, porque verás, ese es un tema muy, muy simpático. Las mujeres que cometen este tema de fraude de paternidad,
hacen lo que se denomina refuerzos de la paternidad. Mira, esta mujer tenía actos como, por ejemplo, que a mi hijo, al primero, nos fascina los helados. O sea, somos de los que nos compramos 1 litro de helado cada uno, nos sentamos en una vereda y nos bajamos los dos. Así de simple. Y el pequeñito no era tan asiduo al helado. Pero bueno, como te digo, yo ya tenía otros hijos, entonces decía, bueno, no es regla, pues, y los otros tampoco es que les gustan los helados, entonces no es regla. Pero cuando el enano, el chiquito, cogía el helado y dice, ve, pues, que es digno hijo del papá, ve, pero vele. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas cómo a mí me gustaba el helado cuando estaba, cacha, ese acto maquiavélico de reforzarte la paternidad, ¿no? Otra cosa, con mi hijo grande nos fascina rascarnos las espaldas. Parecemos de esos monos chimicos, ni sé cómo que se llaman, que se abrazan y se rascan la espalda mutuamente, ¿no? Entonces, para mí es pero una sensación del otro mundo que me rasquen la espalda. Y a mi hijo es igual, entonces para dormirnos, los dos nos rascamos la espalda. Cosa chistosa. No es regla porque, como te repito, tengo otros hijos y a ellos les apesta si les rasco la espalda. No les importa ni les interesa. Entonces no es regla. Pero el chiquito, cuando se dejaba porque se molestaba, ve qué lindo, pero si es papá purito. Ve, los tres rascándose. Y claro, el chiquito, por acto asociativo hacia su hermano y a su padre, se dejaba, pero no duraba mucho en el acto. Pero ella ya reforzaba la paternidad. Vele, mírale, obsérvale, tócale. Él es tu hijo, él es. Esos son los refuerzos maquiavélicos de paternidad, de un acto consciente de mentira, de fraude, que ella estaba elaborando. Y otra cosa que hacían, que también hacen, es protegerse. Se protege muchísimo. Ah, del colegio, como ahora ganamos, verás, yo pago del niño pequeño y tú pagas del grande. Yo le decía, pero ¿y por qué el transporte no pago yo del transporte dos y tú pagas por último las pensiones de los dos? Se me ocurre. O viceversa, o nos cambiamos. No. Yo del pequeño hago esto y tú del grande esto otro. ¿Por qué? ¿Por qué? Claro que cuando ya tuve el examen de ADN, tuve todos los puntos a esas is que se me quedaron durante toda la vida sin respuesta, ¿no? Que decía, ¿por qué? Qué raro. ¿Por qué? ¿Por qué? Y eso llamo a todos los padres. Si tienes una duda, procura sacártela, porque no hay cosa más hermosa que andar por la vida con la verdad. Porque no hay mentira que pueda durar toda una vida. Y no hay mentira, si es en el caso así como hablamos del fraude de paternidad, que no pueda ser más dañina, más maliciosa, más con mayores consecuencias para los niños que el que una madre mienta a sus hijos y a su marido, que uno de esos niños no sea de él. Y para que por último no te vean, etcétera, etcétera. Correcto, realmente es un caso realmente sorprendente y que, bueno, me está haciendo un poco suspirar, como se dice. Son temas impactantes que, bueno, usted con su valentía ha salido a este medio digital y pues contar para sensibilizar a la sociedad, a otros hombres que estén con esta situación de pronto o que estén en estas dudas, que yo creo que a lo largo de la historia se ha sabido casos similares, pero lo sorprendente es que cada vez se victimizan muchas mujeres, no digo todas, donde que prácticamente ahora cada vez se habla de las víctimas mujeres y que y los victimarios son los hombres y que prácticamente como si las mujeres no hicieran nada. Y a lo largo de la historia hemos escuchado, yo personalmente sí he escuchado casos de pronto no iguales, pero similares al suyo que se ha escuchado en la sociedad. Antes no había la tecnología de las pruebas ADN y pues Así cuántos es. casos ha de haber pasado esto en la historia. ¿Y por qué menciono la historia? Porque estos grupos radicales de mujeres, no sé si llamarlas feministas o feministas radicales, no sé cómo llamarles ya, Feminazis. algunos lo llaman así, sí, evidentemente,
otros lo llaman hembristas, pero cada vez hablan solamente de los problemas de las mujeres y que los hombres somos los malvados. Y a lo largo de la historia también ha pasado casos similares o parecidos al suyo, y que prácticamente de eso no hablan. Cada vez hablan solamente de la violencia, ni siquiera hablan de violencia intrafamiliar, que sería el término más adecuado, porque dentro del término violencia familiar o intrafamiliar puede ser que haya una violencia de ida y vuelta, puede que haya casos donde que el hombre permanentemente esté castigando física o psicológicamente o económicamente a la mujer, y viceversa, como ahora se habla mucho de, hay pruebas en lo psicológico, en lo psiquiátrico, en lo sociológico, que la violencia en muchos de los casos es de ida y vuelta, pero cada vez hablamos, ahora se habla de violencia de género, o sea, y la violencia de género solamente las víctimas son las mujeres, y de estos casos como el suyo, ¿sí? O de los casos de alienación parental, o de otros casos donde que las mujeres prácticamente también asesinan, matan, golpean a los hombres, y hay pruebas de criminólogas, hay pruebas de psicólogas, de psiquiatras, de psicólogos, que dicen que también hay mujeres que pegan, que matan, que acosan, que violentan también al hombre, pero como el hombre, también esto, y lo digo por una cultura también, llamarlo sexista sí, sexista sería la palabra correcta para no utilizar el término machista. Es una cultura sexista que cada vez al hombre prácticamente se le ve como si no fuera sensible, como si no tuviera también sentimientos, y muchas mujeres lo ven así. El hombre solamente como el proveedor, como el que da el sustento económico, Así y es. pues no puede asumir estos otros roles que en el caso suyo y de muchos padres también, de cuidado de los hijos, de cuidado del hogar, etcétera. Entonces, realmente estos temas necesitan ser visibilizados. Yo reconozco su valentía, Carlos, de Gracias, salir a este Elvis. medio de comunicación, de contarnos su historia, para que la sociedad también mire este otro lado de la moneda. Y también hemos hecho entrevistas aquí en este canal de YouTube. Tenemos, por ejemplo, entrevistas con Adrián Alfaro de Argentina, también con otras personas que han analizado estos temas también, que es importante reflexionar sobre este tipo de casos. Pues bueno, ese es para no irnos mucho, sensibilizarme ante su situación. Espero que poco a poco usted valientemente ha ido saliendo adelante con sus hijos. Todavía seguramente está en procesos, como nos ha contado, legales. Así Y no es. solamente es un tema legal, es un tema también psicológico que afecta, como usted ya muy bien lo expresó, la integridad, la imagen de una persona, en este caso de un hombre, de un padre, y pues que tiene también sentimientos, que tiene también emociones, y se ha afectado seguramente mucho psicológicamente, emocionalmente e incluso hasta físicamente de pronto. Entonces, Sí. realmente mi solidaridad ante esta situación, y espero que poco a poco vaya saliendo usted adelante con sus hijos, y por su valentía de asumir una paternidad, a pesar de que biológicamente no es su hijo, pero sentimental, emocionalmente, espiritualmente es su hijo. No sé, de pronto en unos 2 o 3 minutos, algo más que usted quiera acotar, que quiera dejar un mensaje ya en un sentido de cierre, de despedida, y agradecerle por su participación. Claro, Elvis, claro, algo ya un poquito tratando de encontrar el lado hasta cierto punto alegórico. Cuando yo me hice el primer examen de ADN, el médico, bueno, es un laboratorio acreditado, muy profesionales en todo sentido. Obviamente le llaman a uno de una manera muy ejecutiva y le dicen que el doctor, el principal del laboratorio, que se acerque a ver los resultados. Claro, yo ya tienes ese presentimiento, ¿no? Ya sabes lo que, el tsunami que se te viene, asistí. Y bueno, el pobre doctor al verme como uno, porque una cosa es saber intrínsecamente y otra cosa es ya que te pongan el resultado en la mano, ¿no? Después de que el doctor, porque fui justo con mis dos niños en ese entonces a ver los resultados, los tenía afuera jugando mientras yo recibía el resultado y cuando ya me dio, ya vi el resultado, qué cara me vería, cómo me desencajé, que el hombre un poquito ácido me dijo, ay, tranquilo, hombre, si usted supiera siquiera medio Quito, no sabe quién es el papá. Cosa que, cosa que es un poco alegórico, por eso te digo, ya ahora que ha pasado tantas cosas que
ya la cicatriz no duele tanto, ese rato te pones a reflexionar y dices, eso es verdad, o sea, cuántas fuimos condenados los hombres por tanta violencia, pero y sobre este tema, ¿cuántas mujeres no se habrán, entre comillas, vengado de ese hombre? ¿Y cuántos hijos? Capaz que no se sabe. Entonces ese signo de interrogación dejo a la audiencia, ¿no? Que capaz que nadie sabrá y eso se tapará con tierra porque muchas veces el orgullo del hombre también está de por medio, ¿no? ¿Cómo voy a, cómo yo, macho, fuerte, castigador, como dicen, me voy a delatar de que mi mujer ha sido el florero del barrio? Entonces, ¿cuántas cosas se taparán y posiblemente medio Quito no sabe quién es su papá? Correcto, realmente son fenómenos que no se habla, no se habla. Incluso en los temas de violencia, he estado revisando estadísticas de violencia de familiar y pues nos tachan a los hombres de que somos los maltratadores, los pegadores, los violadores y hay otro elemento, que la mujer de pronto no mata a golpes Así es. a los hombres, pero hay un dato alarmante que algún rato lo abordaré con algún profesional o con alguna persona, que las mujeres matan mucho por envenenamiento. Perfecto. Y de Y eso, estoy de acuerdo. de eso no se habla, y hay Mm, estadísticas de eso, y de eso no se ujú. habla. Ojalá en algún momento, no con el afán de aquí echarnos en una lucha de sexos, ¿no? Porque No, no. hay mujeres extraordinarias, hay hombres extraordinarios, pero lamentablemente estamos viviendo en un siglo XXI donde que todo se le criminaliza al hombre y pues todas las cosas positivas aparentemente es de la mujer y eso no es así. Y no es así. En vez de hablar de violencia de género, deberíamos hablar de violencia bidireccional, de violencia familiar, es el término más adecuado, no como una ley que recientemente fue aprobada en el Ecuador, que es una ley anticonstitucional, anti principios internacionales, que es la famosa violencia de género o la violencia contra la mujer. ¿Sí? Ujú. Cuando realmente hay, la violencia es de ida y vuelta. No estamos negando acá que no haya esta violencia del hombre hacia la mujer, como lo digo en muchas de mis conferencias, pero también hay casos como el de Carlos, que también ha sucedido este tipo de fraude de paternidad, que también es violencia y Es es una violencia temática contra los propios hijos y contra financiera y psicológica, ¿no? Es una psicológica. violencia financiera y psicológica. Correcto, correcto, así es. Entonces, eso quería agradecerle, Carlos. Bueno, ha sido un hombre protegido por la sensibilidad de esta situación. Hay personas que no tienen ningún problema en dar su rostro, en su verdadero nombre, pero en este caso es un tema bastante delicado. Hay procesos judiciales de por medio. Entonces, por eso, Carlos me ha pedido proteger su rostro, su identidad y hemos mantenido esta charla, esta conversación, para que la sociedad se sensibilice ante esta situación. Y bueno, con esto prácticamente estamos terminando, pero yo sí quiero también invitarles, tenemos otras entrevistas que ya mencioné, por ejemplo, con la ingeniera, la señora Elizabeth Hernández, que es también un caso alarmante en la ciudad de Cuenca, de su hermano que se suicidó por un tema de acoso de parte de los movimientos feministas radicales en la ciudad de Cuenca. Tenemos también un diálogo y una entrevista con Adrián Alfaro de Argentina, que es uno de los padres que lucha en Argentina por la tenencia compartida, la infancia compartida, por la importancia de los vínculos con papá y con mamá. Entonces también les invito a esa entrevista que tenemos en mi canal de YouTube y en la parte de la descripción de este video, en la parte de abajo de la descripción, les voy a dejar estas entrevistas que les mencioné con Elizabeth Hernández de Cuenca, Ecuador, con Adrián Alfaro de Buenos Aires, Argentina. También tenemos una entrevista con Pedro Serrano, que es un psicólogo, que hablamos sobre psicología, educación y familia, donde que abordamos también muchos de estos temas. También les invito a mis conferencias, a una conferencia que tengo sobre el síndrome de alienación parental, que también es otro video que les recomiendo y que les voy a dejar en la parte de la descripción. Y también les invito a un video sobre violencia de género, ¿sí? Que esto está haciendo, esto hay que analizarlo y tengo un video de análisis de esto de la violencia de género.
También les invito a otro video que se llama La lucha de sexos, que es lo que estamos viviendo prácticamente en el siglo XXI. Y bueno, con esto estoy cerrando, agradecerle a Carlos y pues un saludo, pasen muy bien, visiten mi canal, suscríbanse, compartan este video a las personas que les pueda interesar. Visíteme como Elvis Orellana Espinosa en YouTube y ahí van a encontrar muchos de estos videos. Cuídense mucho, pase bien, Un gracias, abrazo, Carlos. Carlos. Un abrazo, Elvis. Te agradezco mucho por este tiempo y espacio que me diste para que la gente conozca y te auguro muchos éxitos dentro de todos los canales que tú manejas. Un trabajo muy profesional y creo que de valía para muchos padres que estamos en esta lucha. Gracias, Elvis. Gracias, un gusto, pase bien. Un gusto. Chao, chao.